Refutación de todo el ateísmo. La fe del ateísmo en la locura. El universo. En el principio no había nada, y entonces explotó. No existía nada y a la nada no le pasa nada hasta que nada mágicamente estalló, sin ninguna razón, creando todo, y luego un montón de todo mágicamente se organizó sin ninguna razón, en pedacitos autorreplicables, que después se convirtieron en dinosaurio. Por tanto entendemos que 0 más 0 no es igual a 0, sino a infinito, ya que 0 material más 0 material dio lugar al universo. Los ateos tienen la fe, de que de la nada vinieron todas las cosas. Que la materia muerta, produjo vida. Que del caos, vino el orden. Que la inconsciencia, produce conciencia. Que de lo irracional, surgieron seres con razonamiento. Creer que el universo se hizo por sí mismo es como creer que una mujer que no existe se autoembaraza y luego nace y comienza a existir. Esto es lo que dicen los ateos sobre el origen autogenerado del universo. Lógica atea. A. Los castillos de arena en la playa se formaron por casualidad después de millones de años de erosión. B. Un bebé no nacido no es una persona. Un hombre al que le atrae los hombres es una mujer. Y una mujer lesbiana es un hombre. C. Un avión necesita diseñador. Un pájaro no necesita diseñador. Una rueda necesita diseñador, pero la Tierra no necesita diseñador. Una silla necesita diseñador, pero el ADN no. El ordenador necesita diseñador, pero la célula, el cerebro, las venas, los pulmones, el corazón, los ojos, las orejas, el universo, etc. no necesitan diseñador. D. Dios no existe, por tanto todo está permitido. Hola, soy progresista, me casé con mi perro y quiero que la sociedad me acepte porque tengo los mismos derechos que tú. Los gays, zoófilos, necrófilos, y los pedófilos dicen, yo también tengo derechos. Así nací. Cada quien sus gustos. Ningún científico es capaz de crear una manzana, una flor, un animal, etc. Y los ateos rodeados de manzanas, flores, animales, etc. afirman, si vería solo un milagro creería en la existencia de Dios. El testimonio y las huellas de Dios para los seres humanos. El universo. Cuando miras un coche, sabes que la nada no lo pudo provocar, porque el coche contiene material, y la nada tiene 0 material, y por ello la nada no tiene material para crear el coche y por tanto, tampoco tiene material para crear el universo. También sabes que la existencia del coche no fue provocada por el azar, porque el coche es demasiado complejo porque se basa en muchas leyes inteligentes, más el universo es infinitamente más complejo, y tiene probablemente infinitas cantidades de leyes, que probablemente el humano nunca llegará a conocerlas. Sabes que si una de esas leyes se estropea, el coche ya no funciona bien y lo mismo pasa con el universo. También sabes que el coche solamente pudo haber sido creado por alguien con un conocimiento que conoce hasta lo más mínimo del coche y con un poder capaz de poner cada pieza en su lugar exacto. El universo, por tanto, también fue creado por alguien que conoce lo más mínimo del universo, y por alguien con una inteligencia, sabiduría, y poder suficiente, como para ser capaz de poner cada elemento del universo en su lugar y que funcione bien. También sabes que aquellos que crearon el coche, vivían antes que el coche. Por tanto, el creador del universo vivía desde antes que exista el universo, y como el tiempo empieza con el principio de universo, el creador existía desde antes de que exista el tiempo, por tanto el tiempo fue también creación suya, y por tanto no tiene principio. El ser humano si ve un nido dice, mira lo que hizo un pájaro. Si ve una planta comida, dice, mira lo que hizo algún animal. Por tanto entiende que se trata de obras de animales. Si ve un coche, una casa, un robot, etc. dice, mira lo que hizo unos humanos. Por tanto entiende que es la obra del humano, lo que significa que según la obra entiende qué tipo de ser es aquel que la hizo. Pero cuando ve la tierra y lo que contiene, los animales, las plantas, la humanidad, los fenómenos naturales, leyes naturales llenas de inteligencia y sabiduría, los cielos, el universo, ¿acaso ahora ya no entiende de quién es la obra? Pero la respuesta se adapta a sus intereses, deseos, gustos, etc. ¿Acaso el ateo tendrá alguna excusa ante Dios? ¿Ante la luz? ¿Ante la verdad? Dios creó los cielos y la tierra y los seres vivos, por ello su poder eterno, sus características invisibles, y su deidad, se ven claramente. Y así Dios enseñó a toda la humanidad lo que se puede conocer sobre él, y esta enseñanza y conocimiento se descubre en el interior de cada ser humano, por ello no se pueden excusar. No hay excusa. Su testimonio, la creación, sus obras, son verdaderos, y provoca inteligencia en aquel que desconoce. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento de los cielos anuncia la obra de sus manos, en cada día y en cada noche en toda la tierra. Una noche declara a la otra sabiduría.
Dios ha dejado sus huellas por todo tu ser, para que sepas que Él te hizo. Puso en tu corazón sus leyes. Las naciones que no escucharon la ley, por naturaleza hacen las cosas de la ley, lo que demuestra que la ley está escrita en sus corazones. Sus pensamientos y razonamientos son de culpabilidad cuando hacen algo malo, y se sienten inocentes cuando hacen algo bueno, para que conozcas su voluntad y la cumplas. Y te dio conciencia para que cada vez que quebrantas su ley, ésta clame a ti: eres pecaminoso, pecaminoso, pecaminoso. Su ley es perfecta, y convierte el alma. Sus órdenes son limpios e ilumina los ojos. Lo que Él ordenó es perfecto, justo y sin mancha, y alegra el corazón. Con el bueno Dios se muestra bueno, mas con el corrupto, se comporta según su corrupción. Tener fe en Dios es sinónimo de no tener fe en la locura, la oscuridad, la maldad, la injusticia y la suciedad, sino tener fe en la luz, la verdad, el bien, el amor, la justicia, la santidad. La existencia de Dios es evidente, por ello, tener fe en la existencia de Dios, es tener fe en lo evidente, y no tener fe en que huyendo en la oscuridad, como si la oscuridad sería tu salvador, podrás esconderte de la luz y nunca te alcanzará, y que así podrás seguir haciendo malas obras, sin que se vean que son malas gracias a la oscuridad y la apartación de la luz. Negar a Dios, es tener fe en lo que es anti lo evidente, anti lo lógico, y anti la naturaleza, y una vez que corrompes tu naturaleza caes en la locura y no puedes ver lo evidente, porque te conviertes en ciego. El alma. Estar verdaderamente triste es algo que se siente en tu corazón. Estar verdaderamente feliz es algo que también se siente en tu corazón. Por tanto, primeramente, existe nuestro ser interior y exterior. Ejemplo: a pesar de tener el físico mal, puedes estar feliz, y a pesar de tener el físico bien, puedes estar triste. ¿Quién es ese ser interior si no es tu alma? ¿Cómo un simple órgano que solo impulsa sangre es capaz de sentir tristeza, dolor, felicidad y gozo? Segundo, la tristeza, el vacío que se siente en el corazón, no se soluciona con cosas materiales. Ejemplo: por mucho que te emborraches y vayas de fiesta, el próximo día te sentirás igual o peor que antes de emborracharte e ir de fiesta. O sea, te sentirás vacío por dentro, triste, sin sentido. Y no solo que es una felicidad falsa, sino que además es actuar destructivamente para tu alma. No se puede solucionar con lo material, ese vacío y tristeza que hay en tu corazón, porque tiene que ver con lo no material, tu alma. El ateo dice en su corazón: ya que pasan cosas malas en el mundo, cosas malas a la humanidad, cosas malas a los niños, etc., ¿cómo va a existir Dios? Es imposible que exista Dios, ya que no entiendo nada de lo que hace. No entiendo. Pero señor ateo, ¿me crees que yo voy a poner todo el agua del mar en una botella de 1 litro? Dirás: ser humano no coherente y necio, eso es lo que eres. ¿Cómo puedes afirmar que puedes poner todo el agua del mar en una botella de 1 litro? Pero señor ateo, ¿usted cómo puede afirmar que Dios no existe, porque no entiendes a Dios? ¿Acaso su entendimiento puede caber en tu mente? ¿Tiene la lluvia padre? ¿Dónde vive la oscuridad? ¿Y la luz? ¿Cómo se reparte el viento? ¿Quién puso las fronteras al mar? ¿Quién ordena la mañana? ¿Puedes hacer los nudos de las ataduras de la gaina? ¿Conoces las leyes del cielo? ¿Quién puso inteligencia en las leyes de la naturaleza y sus fenómenos? Lluvia, nubes, viento, etc. ¿Quién tiene cuidado que los animales tengan comida? ¿Quién cuida de ellas? ¿Quién dio más inteligencia y menos a los animales? ¿Quién les dio diferentes caracteres y diferentes cuerpos? ¿Quién creó los átomos? ¿Quién diseñó las células? ¿Quién creó el cerebro humano? ¿Quién creó los huesos? ¿Quién creó al humano y el aparato respiratorio, reproductivo, etc.? ¿Quién creó el universo y la Tierra y lo que hay sobre ella? Etcétera. A él no le podemos enseñar nada. Todo es suyo. ¿A quién le debe él algo? Ateo, ¿te has convencido a ti mismo que el hombre creó a Dios? ¿Crees en la teoría de la evolución totalmente desmontada y creada por el masón Darwin? ¿Los masones de los altos grados son satanistas? ¿Quieres vivir tu vida de pecado? ¿No quieres decir a nadie que estás equivocado? ¿Fuiste engañado como para creer que Dios no es real? Escucha y abre las orejas y los ojos. Ateo, tienes todo el cielo y todo el mundo que te muestra en cada momento que Dios es real y cuáles son sus características. Todo lo que tienes que hacer es mirar la creación. Tan solo tienes que ver la creación, y lo que estarás viendo es que Dios existe. Cuanto más te acercas a Dios, la verdad, más sientes su presencia.